Hermanos, pues vamos a dar inicio y continuidad a nuestro estudio que estamos haciendo sobre las parábolas del reino. Pues yo voy a comenzar en este momento a tomar la parábola de Mateo 13, versículo 44. Dice así la palabra del Señor. Tiene como título el tesoro escondido. Yo tengo escondido, me parece que en otras Biblias dice escogido, pero el mío dice escondido. Dice la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí ya estamos abarcando dos parábolas, que es el tesoro escondido y la perla de gran precio. Y bueno, ya hemos estudiado unas parábolas anteriormente de todo el capítulo 13 de Mateo. Y en las anteriores podemos ver cómo Jesús se centra en varias respuestas de los hombres que tienen hacia el reino de Dios, porque recordemos que Jesús estaba enseñando precisamente a través de estas parábolas sobre el reino de Dios, de modo que no todos las comprendían, porque esa era la intención al usar parábolas, que solo a través de la revelación que él diera, estas parábolas podían enseñarnos y podían ilustrarnos y describirnos qué es el reino de Dios. Entonces vemos en las anteriores parábolas cómo Jesús habla sobre la respuesta que tienen los hombres hacia el reino y también cómo coexiste el reino de Dios en este mundo, ¿verdad? Donde está también el reino de Satanás. Y vemos que se habla de poder e influencia del reino de Dios en el mundo. Y las parábolas ya las estudiamos anteriormente. Seguramente una pregunta básica que habrá surgido cuando Jesús compartía estas cosas, pues seguramente fue cómo llega alguien a ser parte del reino de Dios, ¿verdad? Sin lugar a dudas, pues Jesús predicaba un reino y esto era nuevo para todos aquellos que lo oían. Y seguramente era una pregunta muy natural que la gente se hiciera esta, ¿verdad? O que preguntaran, ¿nacen las personas simplemente dentro del reino? ¿No? Así como nacen los ciudadanos dentro de las naciones, o es como ser judío, ¿no? Seguramente esas eran sus preguntas, ¿verdad? O sea que en automático ya somos ciudadanos del reino por ser judíos, porque recordemos que la mayor parte de los oyentes en ese momento pues eran judíos, ¿verdad? Ciudadanos judíos de sangre. Entonces, sin embargo, en este par de parábolas que estamos tomando, el Señor enseña acerca de cómo apropiarse de la ciudadanía del reino. Ajá. Y cómo llegar a ser entonces, ¿verdad? Un ciudadano de este reino que Jesús proclamaba. Entonces, vamos a tomar un poco acerca de la parábola del tesoro escondido. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, aquí, al igual que otras parábolas, ¿verdad? Jesús crea esta historia muy sencilla, muy corta, basándose en una experiencia o una situación que era muy conocida en ese tiempo por los que estaban escuchando esto. Ajá. La costumbre en ese entonces era enterrar objetos de valor. Era muy común, era una costumbre, no existían bancos, no existía una cosa como tal, ¿verdad? Como un banco. Entonces, la mayoría de las personas entonces protegía sus objetos valiosos enterrándolos en lugares secretos debajo de la tierra. Cuando necesitaban
pues dinero o algo valioso, pues ellos sacaban ese tesoro, eso que habían escondido, lo sacaban, lo desenterraban y después lo volvían a esconder. Ajá. Entonces, esto lo hacían como una forma de transacción, de cuidar sus bienes materiales. Cuando ellos querían vender algo, cuando necesitaban dinero, cuando querían intercambiar alguna joya, por ejemplo, porque las joyas eran unos tesoros muy valiosos en ese entonces. Por eso después habla de la perla, pero ahorita estamos enfocándonos en el tesoro, ¿verdad? Entonces la desenterraban, sacaban lo que necesitaban y volvían a enterrar el resto. Esto era porque Palestina había sido un campo de batalla durante muchos años. Entonces, a menudo las familias enterraban incluso comida, ropa, objetos caseros variados, ¿verdad? Y los protegían de los saqueadores, porque recordemos que el pueblo judío siempre estuvo bajo dominio de otros imperios. Entonces, cuando llegaban y los conquistaban y ellos tenían que salir, pues ellos dejaban, no podían desenterrar sus tesoros y quedaban enterrados en la tierra. Y nadie más lo sabía, más que los habían enterrado, pero que ya habían sido, no sé, pues habían emigrado a otras ciudades. Y entonces ese tesoro se perdía. Entonces, con el paso del tiempo, toda esta ciudad de Palestina, el suelo, la tierra como tal, pues era en realidad un tesoro, era verdaderamente un tesoro, porque habían quedado escondidos muchos tesoros. Es por eso que Jesús, cuando usa este ejemplo, es porque era algo muy común en ese tiempo. Entonces, sin duda, este fue el destino, ¿verdad? Del tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló. Y cuando lo halló, dice que lo volvió a esconder de nuevo. Este individuo que narra esta parábola quizá tropezó, ¿verdad? Con parte del tesoro, o a lo mejor pudo haber visto algo que sobresalía de la tierra, ¿no? Por encima de la tierra, y cuando se acercó, pues por haber resultó ser un tesoro, ¿verdad? O pudo haber sido un asalariado que sin saberlo cavó mientras araba la tierra. La cosa es que lo encuentra por casualidad. Él no tenía la intención, no dice que era su tesoro, era uno que halló sin querer, fue casualidad, ¿verdad? Entonces, cualquiera que fuera este caso, el campo no le pertenecía, porque dice que gozoso de que encontró este tesoro, él va y vende todo lo que tiene y adquiere ese campo. No dice que adquiere el tesoro, adquiere todo el campo. Muchos cristianos, he escuchado algunos comentarios acerca de esta parábola y dicen que en esta historia, pues dicen que Jesús está utilizando un ejemplo poco ético, para ilustrar una verdad espiritual, porque les parece que este hombre tenía la obligación de ir con el dueño del campo y pues haberle entregado el tesoro, ¿no? Que era así como algo muy, sería algo muy lógico para nosotros, muy ético, hacer esto, ¿verdad? Porque estaba en la propiedad de alguien más y entonces ese tesoro le correspondía a alguien más. Pero el propósito de esta parábola no tiene nada que ver con una situación ética sobre lo que el hombre hizo, sino más bien sobre la disposición que tuvo de sacrificar todo lo que tenía para poder poseer el tesoro, pero además el campo donde estaba, porque seguramente él pensó, si este tesoro es bueno, entonces el campo que la rodea está lleno de más tesoros. Entonces, es obvio que el tesoro no fue escondido por el actual dueño del campo, ¿verdad? Que alguien no sabía de su existencia, porque si no, pues hubiera recuperado ese tesoro antes de vender el campo, porque aquí dice que él fue y vendió todo para adquirir ese campo. Entonces, el hombre que compró el campo, pues sabía que el propietario no estaba consciente del tesoro o no habría ofrecido comprar el campo, ¿verdad? Sabiendo que había un tesoro incluido en ese trato.
Además, había una ley rabínica que hay una ley rabínica que se maneja entre los judíos que dice que si un hombre encuentra fruta, dinero o alguna otra cosa, le pertenece a quien lo encuentra. Ajá. Entonces, si una persona encontraba dinero u otros bienes de valor que estaban perdidos, o por si su dueño estaba muerto o era desconocido, quien los encontraba tenía el derecho de quedarse con lo que encontró. Entonces, también, pues la honradez de este hombre del campo, se demuestra por el hecho de que si él hubiera sido deshonesto, simplemente se lleva el tesoro y ya no regresa más, ¿verdad? Pero él dice que fue y vendió todo y regresó a comprar ese campo de forma legal, ¿no? Para aquellos que dicen que es un ejemplo poco ético. Y bueno, ahorita vamos a retomar un poco de esto. Y después viene la parábola de la perla de gran precio. Y Jesús la une porque dice también, o sea, está como hablando en el mismo contexto. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, ¿verdad? Entonces, un mercader, pues es un comerciante al por mayor, porque dice que busca perlas en plural, muchas, ¿verdad? Entonces, su negocio de este hombre, pues consiste en comprar y revender mercancía. Esto de comprar y revender en esos tiempos, pues implicaba que un hombre que se dedicaba a esta clase de negocios tenía que viajar por todo el país, incluso viajar trayectos muy largos para conseguir mercancía y traerla de otros lugares. Ajá. Entonces, este hombre viajaba por muchos lugares, quizá por muchos países, buscando artículos para compra y después los vendía y obtenía una ganancia, ¿verdad? En este caso, este mercader buscaba perlas. Es probable que entonces hiciera visitas a regiones costeras, ¿verdad? Donde se recogen las perlas. Y regateaba quizá los precios con los buceadores, porque las perlas, para conseguir perlas, los buceadores tienen pues que bucear para encontrar las ostras que contienen pues las perlas. Ajá. Y esto no es una labor simple porque no es cualquier ostra. Las perlas salen de ostras enfermas. Ajá. Entonces las personas tienen que buscar entre muchas ostras para poder hallar una perla, una sola perla. Entonces ese hecho, además de la escasez de la joya, ¿verdad? De las perlas que está buscando, pues hace que la joya valga mucho. Es algo muy valioso, ajá, porque era algo muy escaso, era un lujo tener una perla. Incluso se cuenta en varias costumbres de la antigüedad que los más pudientes, ¿no? Que generalmente pertenecían a rangos de reyes, ellos dicen que en un vaso con vinagre echaban una perla y la perla se diluía y se bebían una perla. O sea, podían darse el lujo de beberse las perlas, ¿verdad? Entonces esto refleja pues un gran valor para encontrar esta perla preciosa que halló este mercader. Entonces, de estas dos parábolas, hermanos, vamos a ver algunas enseñanzas, ¿verdad? Porque es obvio que este mercader consideró que esa perla particular que él encontró debía valer más que todas las otras perlas juntas, ¿verdad? Porque dice que por esa perla, no dice que por todas las que tenía, dice que esa que halló fue que vendió todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces, debido a que el énfasis de estas parábolas es sobre que estos hombres estuvieron dispuestos a dejar, a abandonar todo lo que tenían por lo que encontraron, es sobre el énfasis de estas parábolas, donde vienen las enseñanzas. Entonces, de estas parábolas del tesoro escondido y de la perla preciosa, vamos a aprender lecciones valiosas acerca pues del reino, porque estas parábolas eso querían, ilustrar el reino, enseñar sobre el reino. Jesús quería
pues explicarse de esta forma y que las personas pudieran entender que era ese reino que él estaba proclamando. Ajá. Una de las lecciones primordiales es necesario adueñarse personalmente del reino. La verdad central de estas dos parábolas es la necesidad de apropiarnos personalmente del reino de los cielos. Esto no se obtiene porque en ninguna de las dos parábolas los mercaderes obtuvieron regaladas la perla o el tesoro se lo heredaron. No, lo hallaron. Ajá, lo hallaron y decidieron pagar un precio para apropiarse y tener esa cosa que era invaluable para ellos. Ajá. Entonces, no se obtiene por herencia natural, ¿verdad? Tal como si nos convirtiéramos en miembros de la raza de nuestros padres o en ciudadanos de su nación y por automático nosotros tenemos derecho a esas cosas. No fue así. Ambas parábolas giran alrededor de un solo individuo que no que sacrifica, sino que vende, lo da todo lo que tiene a fin de obtener personalmente lo que le ha llegado o lo que ha encontrado, que es de un valor pues incalculable para esta persona, para este individuo. Entonces, todo ser humano está bajo el dominio de Dios en el sentido de que nosotros vivimos en la tierra, ¿verdad? Y toda la tierra está sometida a la voluntad soberana, pues de Dios, aunque temporalmente en esta tierra Satanás tiene cierta autoridad, es limitada y es temporal. Ajá. Y entonces, una persona que no cree en Jesús, una persona que es incrédula, o que nunca ha escuchado de Jesús, pero se relaciona con una persona que sí cree, seguramente se puede beneficiar de muchas de las bendiciones de la persona creyente, ajá, a causa de tener una relación, aunque la persona sea incrédula. Sin embargo, aunque una persona que no cree, una persona incrédula, asistiera a todos los domingos a una iglesia, ¿verdad? No sé, diezmara, ofrendara, fuera un miembro profeso, bautizado en una iglesia, pero es incrédulo, pues esta persona no es un ciudadano del reino. Pablo les recordó esto a los judíos, ajá. Él les decía en Romanos 9, del 6 al 7, y yo quisiera que fuéramos a esa cita. Romanos 9, del 6 al 7. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. La palabra de Dios dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ajá. Entonces, aquí está Pablo recordándoles que incluso bajo el antiguo pacto, una persona pues podía ser judía por raza, por nacionalidad o religiosamente judía, ¿verdad? Porque se identificaba con el pueblo de Dios, pero Pablo les decía que esto no era suficiente, ¿verdad? Para tener parte en el reino de Dios, para tener una ciudadanía auténtica, espiritual dentro del reino de Dios. De este modo, igual una persona puede nacer en una familia que es cristiana, ¿no? Cristianos de cuna, cristianos de años, de muchas generaciones, y aún así no tener parte en la verdadera iglesia de Cristo. Ajá. A pesar de que esto ofrece muchas ventajas, seguramente venir de una familia cristiana, pues tiene muchas ventajas, pero si tú personalmente no te apropias del reino de Dios, no te apropias del evangelio, no abrazas tu salvación con tal amor y con tal, como si tuviera un valor incalculable para ti, no eres un ciudadano del reino de Dios. Ajá. Entonces aquí se trata de que personalmente nosotros tenemos que arrebatar, ¿verdad? Arrebatar eso y apropiarnos y adueñarlo en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Entonces,
A fin de cada persona cuando decide hacer pues un acto de confesión de fe, ¿verdad? Donde recibe a Jesús, cada quien debe tomar esa decisión, cada persona la debe de tomar, esto es voluntario, ajá, y así como se toma esa decisión de salvación, así se debe de vivir y así se debe de estar dispuesto a dejar, a abandonar, a vender todo lo que éramos anteriormente por abrazar ese tesoro invaluable que encontramos con nuestra salvación cuando conocimos a Jesús. Ajá. Otra de las enseñanzas es que el valor del reino de Dios es incalculable. Ajá. Aquí las parábolas, estas dos parábolas expresan pues el valor, ¿verdad? De la salvación, del mensaje que Jesús venía a dar al mundo. Era de un valor incalculable. Y da la idea estas parábolas de que vale la pena vender todo lo que se posee, pues con el fin de recibirla, de tenerla, de poseerla, ¿verdad? A pesar de todos los esfuerzos realizados por encontrar, extraer, refinar, cortar, pulir, montar, vender y comprar piedras preciosas o metales preciosos, ninguno de ellos ofrece algo duradero o que valga la pena. Incluso en Proverbios, ¿verdad? Hay una comparación que hace el Señor donde le dice que la mujer virtuosa, ¿verdad? Que es su estima sobrepasa largamente, o sea, su valor es más que el de las piedras preciosas, pues así mismo es este tesoro del mensaje que hemos recibido de Jesucristo, ¿verdad? No se compara ningún metal, ninguna piedra preciosa al valor que tiene esto. Y pues estas cosas que son pasajeras no pueden sanar, por ejemplo, una relación destruida o brindar paz a una mente atribulada o perdonar a un corazón pecador. Ninguna piedra preciosa, ninguna cosa material que valga mucho dinero puede hacer estas cosas. El evangelio y el mensaje de Jesucristo sí pueden hacerlo. Ajá. Entonces, todas estas cosas pues ofrecen poco para el presente y nada para el futuro, ¿verdad? En Job vemos en uno de sus diálogos, vamos rápidamente a Job 28, del 12 al 14. Job 28, del 12 al 14. Si alguien lo tiene. Job 28, del 12 al 14. Amén, amén. 28, del 2 al 14. Dice así la palabra de Dios. Job 28, del 2. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde del cobre. Las tinieblas ponen término y examinan todo. Job 28, del 12 al 14. 12, perdón. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Al 15 no se dará por oro. Ajá, ni su precio será a peso de plata. Y aquí hay una comparación, ¿verdad? Acerca de cómo esto es invaluable, ¿verdad? Esto que proviene de Dios, que nos ha sido dado, es invaluable. No se compara ni con todo el oro ni con toda la plata del mundo. La bendición de ser un hijo de Dios a través de la fe en Cristo es completamente invaluable. Es más valiosa que todas las posesiones que el hombre más rico pueda adquirir, y no hay nada, absolutamente nada que pueda pues comparársele, ¿verdad? No puede en valor, ni en belleza, ni en poder, porque se trata de una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Vamos a Primera de Pedro 1:4, por favor.
Primera de Pedro 1:4. Dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, el valor del reino de Dios es muy superior al de todas las riquezas y ventajas terrenales juntas, e incluso superaría en valor, aunque prometieran, ¿verdad? Toda esa satisfacción que prometen todas esas cosas, el dinero y todo lo material que el hombre busca. Sin embargo, Dios ofrece su reino invalorable a toda persona. No importa si la persona es pobre, no importa si la persona pareciera ser insignificante o muy pecadora, ¿verdad? El precio es el mismo para todo el mundo. Todo lo que tienen. La persona dice que todo lo que tienen lo venden, lo dejan, lo abandonan. ¿Por qué? Por ese tesoro invaluable, ¿verdad? Entonces, para todas esas personas que han creído, que hemos creído auténticamente al Señor, ¿verdad? Cualquier valor al que pudieras tú aferrarte en tu pasado, ¿verdad? No se compara con el tesoro que tienes de la salvación que fue por la fe en Cristo Jesús. Otra de las enseñanzas es que el reino de Dios no es superficialmente visible. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él les respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. Eso lo podemos leer en Lucas 17:20. El reino no será observable hasta que Jesús venga de nuevo y establezca su gobierno, ¿verdad? Cuando reine por 1000 años sobre la tierra. En este tiempo, Jesús va a venir en gloria, ¿verdad? En la gloria que su Padre le da y con todos sus ángeles. Y dice que los hombres verán al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero el reino actual, el reino de Dios actualmente está entre nosotros. No es visible porque no es de este mundo. Ajá. Primera de Corintios 2:14, Pablo nos dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el mundo natural, el hombre natural son locura y no las puede entender porque solo se disciernen espiritualmente. Ajá. Y después Pablo vuelve a explicar en 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, y se refiere a Satanás, que ya dijimos, tiene una autoridad y un poder, pero es limitado y es temporal. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, aunque cualquier hombre natural, ¿verdad?, se le presente con claridad la verdad del evangelio, no podría verla. Es a través de otras cosas, ahorita lo vamos a estudiar. Porque mientras el hombre se resista al movimiento, al convencimiento del Espíritu de Dios en el corazón, el hombre natural no puede ver más allá de sus ojos. Y ya dijimos que el reino de Dios, pues no lo podemos ver con nuestros ojos carnales, es invisible a nuestros ojos carnales porque no es de este mundo, ¿verdad? Otra de las enseñanzas es que el reino de Dios es la fuente de verdadero gozo. Ajá. Este hombre, este individuo que vendió todo lo que tenía para comprar el campo que contenía este tesoro incalculable, yo no puedo pensar que un hombre encontró un tesoro y se puso triste y fue a vender todo lo que tenía para comprar todo el campo triste.
Yo me imagino cuando narra esto que él encontró algo tan invaluable que estaba muy feliz, él estaba rebosante de gozo, tanto que dice que vendió todo lo que tenía por comprar, todo el campo donde estaba ese tesoro incalculable. Entonces, el gozo es un anhelo básico de todo ser humano, ¿verdad? Y es el deseo que al que todos los demás sirven, ya sea de manera directa o indirecta. O sea, nos gusta estar felices, nos buscamos la felicidad. Nos gusta, por ejemplo, comer, ¿verdad? La comida porque nos produce alegría, satisfacción a nuestro paladar. Hacemos muchas cosas de las que hacemos en nuestro día a día porque buscamos estar felices. O quién hace cosas día a día, pues para estar tristes. Yo creo que nadie se levanta de su cama pensando eso, ay, hoy voy a hacer esto porque quiero estar triste, ¿no? Yo creo que no, es un sentimiento, es algo que todos anhelamos, estar gozosos, encontrar felicidad, ¿verdad? Y, y las ansias, por ejemplo, de dinero, de tener cosas materiales, se basan principalmente en el gozo que esperamos encontrar en cosas que vemos, que tocamos, ¿verdad? Pero el verdadero gozo que ofrece el reino de Dios son cosas que no podemos tocar, no podemos tocar, pero que sí podemos vivir. Ajá, quizás no es tangible, pero es un gozo permanente, es un gozo duradero. La fama, el poder, el conocimiento y todo lo demás que ansiamos, lo deseamos por el gozo que queremos sentir, una felicidad quizá un poco pasajera, ¿verdad? Porque incluso una persona que es avara, que le gusta el dinero, ambiciosa, ¿verdad? Que ama el dinero para su propio provecho y acumula posesiones, eso le causa felicidad, pero no es una felicidad que perdure. No es una felicidad porque él siempre va a querer más y más y más y nunca va a sentir llenura, nunca va a sentir llenura. Proverbios nos advierte de esto, ¿verdad? Que es un peligro, que el ojo que nunca se cansa de ver, de desear. Entonces, pero el gozo que viene con el reino de Dios, el gozo que viene por encontrar este tesoro invaluable, es un gozo verdadero y es un gozo eterno y es el que encontramos solamente en Cristo y en su reino, porque el ser humano fue creado por Dios para él mismo, para estar con Dios y solo puede hallarse felicidad, satisfacción plena y verdadera a través de Dios. No, ninguna otra cosa nos las puede dar. No verdadera, no verdadera. Quizás sí una pasajera, pero no verdadera, no el gozo que el Señor nos promete, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando Jesús caminó con sus 12 discípulos, Él los exhortó a permanecer en Él y que las palabras y todas estas enseñanzas que Jesús les dijo también permanecieran en ellos, ¿verdad? Porque con esto esto demostraba que ellos eran verdaderos discípulos. Y dijo, y si son mis verdaderos discípulos, entonces ustedes van a llevar mucho fruto. Todo lo que hagan va a llevar mucho fruto, ¿verdad? Si guardan los mandamientos y permanecen en el amor del Señor, dice en Juan 15:1, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y su gozo sea cumplido. Y bueno, mis hermanos, pues hasta aquí yo concluyo con esta enseñanza y cedo la palabra a mi hermano Jorge. Gracias, Yazaret. Tomo la palabra con gozo, con mucho gozo, y sabiendo que el Señor tendrá continuidad, dará continuidad en el mensaje de este discipulado de este viernes. Desde luego que la hay. En mi caso me ha tocado comentar la parábola de la red
versículo 47, Mateo 13, del 47 al 50. Me gustaría que alguien del auditorio leyera estos 4 versículos. Mateo 13, 47 al 50. Amén, hermano. Adelante. Dice la palabra del Señor, permítame. Estoy aquí batallando con la punta. Mateo 13, 47 al 50. dice la palabra del Señor. Dice así: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en un horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Sí, gracias, pastor. La red era un espectáculo cotidiano en el mar de Galilea, el lugar donde se predicaron estas parábolas. Se veía a los pescadores salir temprano o haber llevado en algún momento la red. Y se trata, en este caso, se menciona una red que se le llama una red barredora, porque es una gran red que se deja puesta, se deja colocada en el territorio que se ha escogido y se deja por un tiempo. No está caminando la red, sino se deja por un tiempo y ya después se jala y se recogen los peces. Red barredora, barre. Y esta red simboliza pues el evangelio que fue y que es lanzado al mundo, empezando por Jesús y después los apóstoles y así, ¿verdad? Con la autoridad apostólica a lo largo de las edades hasta el día de hoy y aún más hasta que Cristo venga en su segunda venida. Es pues el evangelio, la red que se lanza. Hay un versículo en Mateo 4 del 17 al 19. Vamos a ese pasaje previo, como que Jesús estaba preparando. Dice Mateo 4 del 17, después de la tentación de Jesús en el desierto, fue el inicio de su ministerio, y claramente dice en Mateo, Jesús principia su ministerio. El versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y dejando a ellos al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino,
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, Judea y el otro lado del Jordán. Vean cómo el ministerio de Jesús empezó en Galilea y muy cerca del mar, y las redes estaban ahí presentes. Por eso tiempo después, en Mateo 13, estábamos en Mateo 4, y tiempo después, pues, cuando Jesús da las parábolas, habla de la red, solamente que aquí ya él había dado mucha palabra, ya había hablado mucho del reino, había sanado, había llamado y traído paz a los endemoniados, a los que estaban atormentados. Y esta es otra enseñanza, que el reino de los cielos, no tenemos que esperar a la segunda venida de Cristo. El reino de los cielos ya está aquí, dijo el Señor, ¿verdad? Y les dijo claramente, Mateo 4:19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ya Yazaret leyó Lucas 17:20 al 21, donde el Señor dijo: el reino de los cielos ya está entre vosotros. Un aliciente para todos nosotros. Muchas veces se está esperando la santa ciudad, la nueva Jerusalén, los nuevos cielos de los que habla la escritura, que indudablemente tendrán su tiempo y vendrán, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y como que decimos ahora es un tiempo de sufrir, es un tiempo, pero no, el reino de los cielos ya está aquí y viene con sanidad, viene con poder, viene con fuerza, y para todo aquel que lo recibe, para todo aquel que cree. Pero así está definido. La red es la red barredora, es el evangelio. Lo que trae la sanidad, lo que trae la fortaleza, la liberación, es el evangelio predicado primero por Jesús y después con la unción apostólica. El mar son las naciones, ¿verdad? Echada en el mar, en el versículo 47 de Mateo 13. Y las naciones no tienen sosiego. Las naciones están continuamente en movimiento. Como el mar un día está tranquilo y otro día pues está alebrestado, está con gran movimiento. El mar así es, y así son las naciones. Continuamente las naciones están pues como el mar, rugiendo. Lo estamos viendo ahora en esta época. Ya por aquí, por allá surgen inconformidades, agravios, guerras, reclamaciones de unos a otros. Las naciones continuamente están en movimiento y no movimiento de paz. Las naciones no tienen sosiego. Ahora, una vez que se llena la red, y todavía no se llena, ¿verdad? La red sigue allí, seguimos aventando la red está puesta
pero vendrá algún día en que se llene, en que se cumpla el propósito de la red. Dice, una vez llena la sacan a la orilla. Y allí también es muy típico, ¿verdad? Este tipo de red en las costas, que los pescadores pues se ponen de cuclillas o sentados y van recogiendo uno a uno cada pez. Este sí, este no, los separan los que están adecuados y otros los tiran, no sirven. Y dice que eh, sacan lo bueno en cestas. Las cestas también son simbólicas, ¿verdad? Me recuerdo de cuando Jesús le dio a la multitud de comer, eh, en cestas se acumuló el pan que sobró y, y las cestas, pues Dios las usa, Jesús las usa continuamente para guardar lo que es propio del reino. Y dice que lo malo, y aquí lo malo pues es lo que nos sirve, los peces que nos sirven, y ya en otras parábolas como la de la cizaña, pues se ve claramente que fue el enemigo el que lo sembró, el que lo puso allí, y hay un momento en el cual se separa, se aparta y tiene un final eh, pues de fuego, ¿verdad? El horno de fuego, donde habrá lloro y crujir de dientes, habla de juicio. Dice que el fin del siglo se habló de él en la parábola de la cizaña, en Mateo 25 del 31 al 46, no lo vamos a ver ahorita, está en la parábola de la cizaña, en estudios anteriores, pero anótenlo, lo pueden repasar, Mateo 25 del 31 al 46. Se hará una selección, eh, también se dio el comentario de cuáles eran las circunstancias en que surge Mateo 25 del 31 al 46 en la segunda venida de Cristo, después de la gran tribulación y la instauración del reino milenial sobre la tierra. Pero hay una cita en Daniel que sí me gustaría que fuéramos y tiene mucha relación con este fin de siglo, Daniel 12:3. Daniel 12, si alguien ya me ganó y ya lo tiene, lo Dice puede la leer. palabra. Amén. Dice, Adelante. los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Qué preciosa promesa. Qué preciosa promesa para aquellos que resultan fieles, siguen aplicándose a comprender y también la labor de enseñar a la luz del reino de Dios. El enseñar es pues algo que resplandece. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Entendidos. Eh, eh, el versículo 2 también tiene una relación. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Siempre hay una selección, pero los entendidos resplandecerán. Y debemos discernir esto de los entendidos. Eh, Verdaderamente yo creo que la palabra de Dios está allí,
Algunos la llevan bajo el brazo, otros de vez en cuando la leen, otros la estudian y otros la entienden. Y la entienden y la disciernen a tal grado que la enseñan. Y dice, los que enseñan la justicia a la multitud. Entonces dice una bendición preciosa, ¿verdad? Estas como estrellas a perpetua eternidad. Pues ahí están las estrellas, empezando al entendido que enseña justicia a la multitud. Bueno, pues ya vimos el mar, las naciones, entre los peces que son seleccionados y solo los que tienen propósito quedan para las cestas donde el Señor los guarda, los lleva y los va a introducir al reino. Están en el reino. Yazaret hizo una excelente exposición sobre aquellos que desean y que están viviendo las verdades del reino. Y a mí, para concluir mi exposición hablando del reino, bueno, pues me voy al versículo 53 de Mateo 13. Dice que aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, como que aquí hay un parteaguas, ¿verdad? Terminó estas parábolas. Después Jesús en algún momento vuelve a dar parábolas, pero esta sección de parábolas como que tenía su propósito y tuvo su principio y tuvo su final. Y dice que aquí terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y este es el título del discipulado de hoy, pues si lo quieren seguir. Así este título se le dio. ¿De dónde tiene estas sabidurías y estos milagros? Decía la gente. Y luego hacían una observación de tipo totalmente natural. El hombre natural no tiene discernimiento espiritual y solo dice lo que ven sus ojos, no discierne. Y entonces decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él allí en su tierra, allí de donde él era, en Nazaret. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Esto también fue mencionado por Juan 4:44. Vamos a Juan 4:44. Y dice así. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde se había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Y
Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Esta era una aseveración pregunta. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había empezado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Impresionante, ¿verdad? Las señales. Este hombre creyó y por eso su petición, la petición de su corazón, fue saciada, fue cumplida. Muy impresionante. ¿Qué podemos decir? ¿Con qué nos podemos quedar? Vamos a Efesios capítulo 1 y ahí nos va a hablar sobre el reino sin mencionar el reino, pero de una manera muy especial. El apóstol Pablo tiene una revelación del tiempo que le ha tocado a la iglesia vivir sobre el reino de Dios. Y dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Punto número 1. Punto número 2, para alabanza de la gloria de su gracia, nos hizo aceptos en el amado. Tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Esa pregunta que hacían de Jesús, ¿de dónde sacó sabiduría, inteligencia, milagros? Pues ahora Cristo los hace sobreabundar para con nosotros en sabiduría e inteligencia. Si tú quieres preguntar de dónde viene la sabiduría y la inteligencia que vamos teniendo en la medida que estudiamos y creemos la palabra de Dios, pues viene de Él, es su designio, es su propósito, es su diseño, dándonos a conocer el misterio, misterión en griego, ¿verdad?, de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y aquí está este misterio que ya se ha mencionado mucho. Yazaret ha hecho varios comentarios. Dios no se lo revela a todos, se lo revela a los que lo van a entender, a los entendidos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Del versículo 10, y aquí está muy importante, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Cristo,
indudablemente tiene como centro la redención del hombre, la formación de la iglesia que viene a ser un propósito y un instrumento de Dios para llevar adelante el mensaje del reino. Pero no lo es todo. El propósito de Dios en Cristo para el reino es reunir todas las cosas en Cristo. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Punto número 5. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria los que primeramente esperábamos en Cristo. Y aquí viene el punto número 7, muy importante. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Vean las condiciones. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Son varias condiciones. Primero, haber oído. Segundo, la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Y segundo, importantísimo, habiendo creído en él. Muchos oyen, algunos llegan a creer. Tercero, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esta es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras se entregaban antes de la boda como una señal de que la boda se iba a efectuar. Ahora en las bodas actuales que nos toca presenciar, las arras se entregan exactamente al momento de la boda, ¿no? Antes, aquí las arras se entregaban antes de la boda. Y eran una riqueza, una dote, un bien muy valioso en garantía de que la boda se iba a efectuar tiempo después. Así pues, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Tenemos una herencia y nos ha sido las arras, nos ha sido dadas las arras el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que ya hagamos nuestra absoluta y totalmente, pues, la promesa que Cristo nos dio, promesa de bodas. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios, te damos gracias porque en tu palabra hemos aprendido en las parábolas, aprendido en los comentarios. En el caso de Jesús, pues se encontró con que dice que él no hizo muchos milagros allí en su tierra, en Nazaret. Así termina el capítulo 13. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Cuántos milagros no se habrán hecho que nos tendríamos que haberlos recibido, pero fuimos incrédulos? Debemos arrepentirnos de nuestra incredulidad. Y no porque recibamos milagros o no, sino porque la incredulidad no le agrada a Dios y nos saca de las promesas del reino. Pidámosle al Señor fe, confianza, seamos creyentes y no incrédulos. Muchas veces se define al mundo, los creyentes y los incrédulos,
Pero quizás dentro de los que nunca han oído la palabra de Dios hay creyentes. Cuando la oigan van a creer. Y quizás dentro de los que oyen la palabra de Dios cada domingo y cada estudio hay incredulidad y son incrédulos. Señor, ayúdanos a ser creyentes y no incrédulos. Ayúdanos, Señor, a hacerte agradables, a caminar, Señor, en tus caminos de fe y de confianza y traer gloria, prepararnos para la gloria venidera. Mucho estudio hay todavía por delante, Señor, danos la sabiduría para caminar en él. Y estamos muy agradecidos porque tú te has fijado en nosotros y nos has dado tu palabra. Te bendecimos y te exaltamos. Gracias por el nombre precioso de Jesús que nos ha sido dado, un nombre sobre todo nombre. Y con esto nos despedimos. Muy buenas noches. Tengamos paz y confianza en el Señor. Buenas noches, hermano. Hasta Buenas luego, noches, apóstol. hermanos, Dios bendiciones. bendiga. Saludos. Bendiciones a Hasta luego, todos. hermanita. Con mucho gozo en el Señor. Amén. Amén.